largo de los años, el planeta Tierra ha pasado por muchos ciclos naturales. Hoy, el mundo cambia una vez más. Pero esta vez, la raza humana está acelerando el ciclo. Estamos causando que el mundo se caliente. El Amazonas podría quemarse. Los océanos podrían volverse ácidos, destruyendo la vida marina, y el Ártico podría transformarse por el derretimiento del hielo, con la posibilidad de que sus animales nativos desaparezcan para siempre. Los niveles de extinción están más acelerados que en la época de los dinosaurios. El aumento de las mareas y las inundaciones podría arrasar con las principales ciudades costeras, como Miami, Nueva York o Londres, y millones de hogares. Las inundaciones aumentan, poniendo en riesgo a las poblaciones. Para evitarlas, se requiere una transformación en todos los niveles de la sociedad. Individuos, empresarios, instituciones y socios internacionales deberán trabajar juntos para comprender las opciones, acordar compromisos y aprovechar oportunidades. Eventos extremos están ocurriendo en todo el mundo, desde incendios forestales en Australia, Europa y el noroeste de América, hasta olas de calor en Siberia y Canadá. Sequías en Sudáfrica y devastadoras inundaciones en el norte de Europa, China y Turquía. Si no actuamos de inmediato, esos eventos podrían ponerse peor. Debemos estar preparados para enfrentarlos. La crisis climática está aquí y tenemos que actuar rápido o habrá consecuencias catastróficas para la humanidad y el planeta del que dependemos. Crisis climática, inundaciones. Sabemos muy bien que un desastre puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. En ciclos climáticos, tales eventos son normales. Siempre ha habido sequías, incendios forestales, huracanes e inundaciones. Sin embargo, estamos siendo testigos de una escala de devastación y destrucción que es nueva y alarmante. Obviamente siempre hemos tenido lluvia y también tormentas en las costas, así que siempre han habido inundaciones. Puedes mirar los registros y los países siempre se han inundado hasta cierto punto. Ohio, Estados Unidos, 1987. Huracán Katrina, Estados Unidos, 2005. Lo que está pasando ahora es que estas inundaciones ocurren cada vez más seguido, así que hace 30 años se pudo pensar que cierta inundación sucedía cada 200 años. Y tal vez ahora sea más como una cada 20 años. Entonces ocurren más frecuentemente y son más extremas. Millones de personas han perdido sus hogares y seres queridos como resultado de eventos climáticos más frecuentes y más extremos. El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en 30 años. La dramática serie de fenómenos climáticos extremos que sacudieron América, Europa y Asia en verano del 2021 ha llamado la atención del mundo. Al atraer una ronda aparentemente interminable de desastres por inundaciones en el planeta. Más de 920 personas murieron en uno de los peores veranos registrados. Un número creciente de comunidades, tanto del interior como de la costa, se encuentran bajo el agua. En los últimos 10 años, los compromisos mundiales para reducir las emisiones han reducido la previsión del calentamiento global de más de 4 grados centígrados a finales del siglo a unos 3 grados centígrados. Pero necesitamos hacer más.
científicos han predicho que las emisiones humanas calentarían el planeta y provocarían un clima más extremo. Pero los últimos picos han superado muchas expectativas. Dicen estar conmocionados por la escala de fenómenos meteorológicos durante el verano del 2021. Tales eventos ilustran lo vulnerable que es la humanidad ante desastres naturales. Tan solo el último año se ha visto una gran serie de desastres climáticos catastróficos en todo el mundo. Mientras algunos son estacionales, otros fueron una sorpresa total. Para empezar, el 13 de julio del 2021, tormentas intensas e inundaciones devastadoras mataron a casi 200 personas en Alemania. Y más de 700 resultaron heridas o desaparecieron mientras la velocidad del agua tomaba pueblos y ciudades por sorpresa. En 2 días cayó el equivalente a 2 meses de lluvia, afectando no solo partes de Alemania, sino también Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y Austria. Miles de personas fueron evacuadas. Se cree que es el peor desastre natural que ha visto el país en 50 años. No sé si fue la policía o los bomberos, pero nos decían que abandonáramos nuestras casas porque el agua venía. Y pensé, es el primer piso, y dijeron, sálganse. No sabemos qué tanto subirá o cuánto tiempo se vaya a quedar. Afortunadamente no nos fuimos porque en menos de 2 minutos nos habría arrastrado la lluvia de habernos ido. Antes de venir a Alemania, viví en Luisiana por 20 años y estuve en el huracán Katrina. Y por todo lo que yo vi que atravesó Luisiana, este es el equivalente. Definitivamente, este es el huracán Katrina de Alemania. Se cree que la quema de combustibles fósiles hizo que la lluvia de verano en Alemania y el norte de Europa fuera más extrema y poderosa. Alemania es el 6º contaminador y el país con mayor número de muertos por la inundación. Es difícil entender cómo podría ocurrir tal daño en algunos de los países más ricos y más avanzados tecnológicamente, a pesar de las grandes inversiones en previsión y preparación contra inundaciones. Les diré que enfrentamos una amenaza existencial y que es la mayor crisis que la humanidad haya enfrentado y que debemos hacer algo ahora, porque mañana puede ser muy tarde. Las inundaciones son el desbordamiento de una acumulación de agua en tierra normalmente seca y se han vuelto un problema creciente. Las inundaciones ocurren cuando hay una gran cantidad de lluvia en muy poco tiempo y suelen ocurrir en lugares en los que las tierras no pueden hacer frente a la cantidad de agua que se absorbe o desciende. Solemos verlas cerca de ríos donde se desbordan hacia las áreas circundantes y también las vemos en algunas zonas donde el suelo no puede saturar nada del agua de la lluvia. También hay temas con las inundaciones en zonas donde experimentan sequía. En estos lugares, el suelo se vuelve muy duro en tiempos de sequía. Entonces, cuando llueve, no puede absorberse tan rápido y termina corriendo de nuevo hacia los alrededores. Y obvio, las inundaciones no solo son devastadoras para el medio ambiente local en términos del daño que causa a la tierra, árboles y plantas, sino que las casas se inundan. Eso causa mucho daño y nosotros a veces no podemos crear entornos urbanos que puedan afrontar la inundación. El aumento de la temperatura global significa lluvia más intensa. Y eventos de precipitación extrema como inundaciones interiores y urbanas se prevé que aumenten y se intensifiquen. Los expertos predicen que habrá un 50% más de lluvia intensa a finales del siglo XXI.
A medida que la temperatura aumenta, experimentamos patrones climáticos totalmente distintos a los que hemos visto en el pasado. Una atmósfera cálida crea más humedad, que a su vez genera precipitaciones. Las inundaciones son hasta cierto punto naturales. Tener tanta lluvia que desborde un río, por ejemplo, no es necesariamente consecuencia del cambio climático, pero a medida que el clima cambia rápidamente y la atmósfera se calienta, vemos más de estos eventos inusuales de inundación y aumentan en qué tan seguido ocurren, es decir, la frecuencia de las inundaciones y también en lo severas que son. Y ocurren en lugares que previamente pueden no haber experimentado inundaciones. En esos casos donde no se esperaba una inundación, llega un momento en que la gente no está preparada y causa enormes cantidades de daño a edificios, propiedades, terrenos, al bienestar de la gente y a sus vidas. Creo que ahí es cuando debemos empezar a llamarlo desastre. Las lluvias fuertes pueden causar inundaciones repentinas, pero lluvias moderadas también pueden desbordar presas y ríos, causando graves daños, especialmente en las ciudades. Países que han lidiado con altos niveles de agua por años han tenido tiempo de adaptarse. Por ejemplo, Países Bajos ha creado las barreras contra inundaciones más sofisticadas del mundo, pero regiones que no tienen que lidiar con tanta lluvia tal vez no estén adaptadas, haciéndolas más vulnerables a las peligrosas inundaciones. Hay formas de planificar los entornos urbanos para que cuando se produzcan grandes cantidades de lluvia en muy poco tiempo, el agua de lluvia tenga un lugar a donde ir y no entre en las casas a destruir cosas. Pero, en especial en países como Reino Unido, no consideramos la necesidad de adaptarnos a la creciente cantidad y la frecuencia de las inundaciones porque no creemos que el cambio climático nos afecte. Así que construimos nuevos entornos o nos recuperamos de antiguas inundaciones sin integrar la adaptación a nuestra planificación urbana. Las inundaciones costeras han aumentado principalmente por el aumento del nivel del mar. Las temperaturas más altas están causando que la nieve y el hielo se derritan más rápido, presentando amenazas significativas para los pueblos y ciudades costeras. La combinación de nieve derretida y lluvia está agravando las inundaciones primaverales y de marea alta, que se ha duplicado en los Estados Unidos durante los últimos 30 años, y se espera que empeore rápidamente en las próximas décadas. Para el 2045, Charleston, Carolina del Sur, podría haber hasta 180 inundaciones de marea por año, en comparación con solo 11 en 2014. Creemos que estamos hablando del futuro lejano, pero es muy incierto porque estas cosas se están moviendo mucho más rápido de lo que pensábamos, y ahora vemos que la capa de hielo de Groenlandia en particular se está derritiendo a gran velocidad, así que perdemos miles de millones de toneladas de la capa de hielo de Groenlandia y todo esto se va al agua. Y este efecto se puede ver en el aumento del nivel del mar, por lo que está aumentando más rápido de lo que predijo el panel intergubernamental sobre cambio climático en 1990. Y sus estimaciones sobre el nivel del mar aumentaron todo el tiempo, así que para tener un mundo sin hielo aún estamos hablando de cientos de años, tal vez miles. Pero llegar a 70 metros sobre el nivel actual del mar no va a ser un proceso agradable. Digo, incluso un metro causa una gran disrupción a muchas partes del mundo. Los humanos siempre han construido sus ciudades en las costas porque es muy conveniente ya que tienes buenas conexiones de transporte. Y obviamente si aumenta el nivel del mar en un terreno que está en la costa y que ya es bastante bajo, te puedes imaginar que cuando lleguen las tormentas, marejadas o haya marea alta, se inundará la tierra costera. Y en países muy bajos como Bangladesh, esto es ahora un problema casi permanente. En lugares que eran en mayor medida secos durante gran parte del año, ahora están casi siempre húmedos. Y la gente que tiene sus casas ahí, tuvieron que construirlas sobre pilotes o se tuvieron que mudar por completo. Y si aumentamos el incremento en el nivel del mar, podemos esperar ver más y más de esto. Si todo el hielo del mundo se derritiera, entonces el nivel del mar subiría más de 70 metros. Y sabemos que la Tierra ha estado ahí. La razón por la que hay petróleo bajo el Ártico es porque eso solía ser tierra y las cosas crecían ahí y hacía mucho calor. Y luego gradualmente el clima cambió y obtuvimos hielo marino en este caso. Te
puedes imaginar lo que le pasará a las ciudades costeras del mundo. Londres, donde estamos ahora, Nueva York, muchas de las ciudades del mundo están de hecho en la costa. Ese es un grave problema. Si tenemos un aumento del nivel del mar de más de 70 metros. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gracias. Gracias por toda la ayuda. No se preocupe, señora, para eso estamos. Con cuidado, con cuidado. El sur de Inglaterra también quedó bajo el agua después de fuertes lluvias en julio del 2021. Partes de Londres vieron lluvias tan intensas que el agua de un mes cayó en picada del cielo en poco más de una hora. Las casas se inundaron, los autos quedaron sumergidos en el agua y los servicios de tren y metro se vieron gravemente interrumpidos. La inundación fue el resultado de aire caliente que sube de la superficie de la Tierra, que se acumuló durante la ola de calor anterior. En un lugar como el Reino Unido, donde normalmente no hemos visto los impactos del cambio climático en su máxima expresión en comparación con muchos lugares del mundo, también seremos la primera línea. Comenzaremos a experimentar patrones climáticos y desastres naturales que tienen un gran impacto en nuestra vida. Tendremos que superar. En julio del 2021, la costa este de Estados Unidos fue azotada por lluvias torrenciales que trajeron inundaciones e interrupciones en los viajes, mientras la tormenta tropical Elsa provocó tornados en Carolina del Norte y Virginia. Tormentas e inundaciones empaparon la ciudad de Nueva York, provocando escenas dramáticas donde los caminos se convirtieron en ríos y la gente tenía que nadar en el metro para llegar a sus trenes. Las estaciones de metro se inundaron y videos publicados en las redes sociales mostraron a la gente caminando por una estación inundada en el norte de Manhattan, mientras que en una estación del centro, agua caía desde el techo, y en una estación del Bronx, el agua caía en cascadas por las escaleras. Video de Twitter, septiembre 2021. Es solo que todo por lo que trabajamos, ¿sabes? Se fue en solo unos segundos. Tengo hijos, ¿sí? Y luego cada uno está en un lugar distinto. Entonces, como familia queremos estar juntos, ¿entiendes? Queremos estar unidos. Y cuando caminábamos a casa, todo se había ido. Después de atravesar la República Dominicana, Santa Lucía y Cuba, la tormenta también provocó apagones significativos en algunas áreas de Florida y Georgia. Dejó a más de 20,000 residentes de Florida sin electricidad. Alrededor de un mes después, una emergencia estatal fue declarada en partes del estado, mientras la tormenta Henry arrojaba una lluvia récord en la ciudad de Nueva York. En Tennessee y Luisiana, desastres meteorológicos separados causaron inundaciones que dejaron al menos 100 muertos. ¿Y cuál es el plan? Salir. Solo salir de aquí. Ahora estoy viendo cómo se ha agravado, cómo se inunda aquí. Cuando yo vivía aquí hace 25 años, este lugar no se inundaba. Ahora sí. ¿Usted siente que necesita ayuda? Sí, lo siento. Nadie ha venido a ver si necesitamos agua o comida. ¿A dónde van a ir? Ya lo estábamos discutiendo. Cualquier lugar menos aquí. Las
Las inundaciones pueden tener consecuencias devastadoras, en especial cuando suceden de repente, no solo en el medio ambiente, sino también en los seres humanos. Las inundaciones pueden dañar casas y cobrar vidas, además de arruinar la tierra que se utiliza para la agricultura, de modo que si un agricultor depende de 12 campos para cultivar y las inundaciones se llevan 9 de esos campos, la cantidad de espacio disponible para cultivar disminuye enormemente y por lo tanto el rendimiento es mucho menor, por lo que las consecuencias son de gran alcance y cuando los lugares resultan dañados, a menudo no pueden reconstruirse con la suficiente rapidez antes de la siguiente ronda de inundaciones y terminamos con un ciclo de eventos desafortunados donde hay muchas inundaciones en muy poco tiempo, pero la recuperación no es lo suficientemente rápida. En los Estados Unidos, tras el mortal huracán Sandy del 2012, los dueños de propiedades presentaron aproximadamente $8.800 millones en reclamos por inundaciones, y muchas veces las mismas casas se han vuelto a inundar. El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones ha estado profundamente endeudado desde el huracán Katrina en el 2005. Las inundaciones también traen contaminación y enfermedades. Obviamente esto sobrepasa todos nuestros sistemas de drenaje. Así que una de las primeras cosas que suceden es que todas las aguas residuales se mezclan con el agua y todos los restos de las inundaciones, no solo el suelo, sino todos los plásticos y pedazos de muebles, colchones y todo eso se lo lleva la lluvia y claro que va a parar al medio ambiente. Así que estos también son incidentes muy contaminantes y obviamente tienen impactos en la salud, porque las aguas residuales se quedan. Llegan a las casas de las personas y cuando la gente regresa a sus hogares, si su casa no ha sido completamente destruida, tiene que limpiarse por completo debido a la contaminación causada por el agua. Así que sí, es un proceso muy traumático para las personas involucradas. Siempre ha sido un proceso muy traumático. Las personas de bajos ingresos, los ancianos y las comunidades minoritarias suelen sufrir los mayores impactos. Los impactos del cambio climático afectarán a todos y hemos visto que algunas de las comunidades más ricas en el mundo, como en Nueva York, por ejemplo, se han visto gravemente afectadas. Pero abrumadoramente las personas que quizá podrían perderlo todo, incluso perder la vida, son personas pobres porque tienen menos recursos para responder, reaccionar, adaptarse. A menudo sus medios de subsistencia están vinculados al pedazo de tierra en el que viven. Frecuentemente viven en países sin sistemas de seguridad social y cuando sus tierras son destruidas junto con sus cultivos debido a las grandes inundaciones y las sequías, no consiguen comida y esta gente se queda sin nada. Los pobres emiten menos basura que los ricos. Justicia climática. Ahí es donde vemos los mayores impactos y ahí es donde veremos los mayores impactos si el cambio climático continúa. Y me temo que podemos esperar ver tanto millones de personas muriendo por estas causas como millones de personas con ganas de mudarse y querer emigrar, porque si vives en un lugar y de pronto tu tierra se vuelve incapaz de sostenerte, intentarás mudarte. Y veremos estas enormes migraciones. De hecho, en África ya comenzamos a ver los signos del cambio climático, con un gran número de personas desesperadas por venir a Europa en particular, porque es el continente más cercano donde pueden encontrar seguridad y me temo que el cambio climático va a exacerbar todo este tipo de efectos. Entre 1998 y 2017, las inundaciones afectaron a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Son los desastres naturales más comunes en los Estados Unidos y la principal causa de muerte. Cada año, miles de personas tienen que abandonar sus hogares, sufren pérdidas económicas, resultan heridos o incluso mueren. Los hechos más dramáticos son aquellos donde los diques o presas se rompen repentinamente. Como resultado del calentamiento global causado por las actividades humanas, los 7 años más calurosos en la historia registrada han ocurrido desde el 2014.
El cambio climático está provocando que las inundaciones récord sean lo normal. Recientemente el Valle de la Muerte en California registró 54.4 grados centígrados, que podría resultar ser la temperatura más alta registrada en la Tierra. Las inundaciones costeras en los Estados Unidos se han duplicado en cuestión de décadas, con eventos como la histórica lluvia que azotó en Luisiana en el 2016. Estados Unidos podría ser a menudo el centro de atención, pero esto también está sucediendo en otros países. Ciudades en el norte de Europa se empaparon de fuertes lluvias en el 2021, y vimos muchas inundaciones ocurriendo en tiempos similares, con inundaciones que también sucedían en Turquía, China, Japón, India, Afganistán, Pakistán y Nueva Zelanda. Los eventos que alguna vez fueron cada 100 años se están volviendo ordinarios. ¿Indica esto que el clima puede haber cruzado un umbral peligroso? A partir del 11 de agosto del 2021, inundaciones dramáticas y repentinas azotaron la región del Mar Negro de Turquía. Al menos 77 personas murieron y muchos fueron reportados como desaparecidos. Cientos de pueblos vieron colapsar sus edificios y se quedaron sin electricidad. Además de estas inundaciones, los funcionarios lucharon para hacer frente a los incendios forestales en curso, que ocurrieron a principios de mes por todo el país. El 20 de julio del 2021, repentinas inundaciones letales azotaron China, tomando a la gente con la guardia baja y matando a más de 300. El equivalente a la lluvia de un año cayó en solo 3 días y sobrepasó por completo las defensas contra inundaciones. 20 centímetros de lluvia cayeron en solo una hora, inundando calles y túneles subterráneos en Yangzhou, la capital provincial de 12 millones de personas y una de las zonas más afectadas. Se realizaron cientos de miles de evacuaciones y barrios enteros quedaron sumergidos. Fotos y videos impactantes publicados en línea mostraron a personas luchando en vehículos siendo arrastrados por deslizamientos de tierra. Una de las tantas escenas de desesperación vino de una tragedia subterránea, donde la gente quedó atrapada en un vagón de metro mientras las aguas subían siniestramente a su alrededor. Los sobrevivientes describieron cómo el agua se filtraba a través de las puertas, viendo lentamente desde sus tobillos hasta sus rodillas y finalmente sus cuellos. Los padres sacaban a sus hijos del agua, mientras que otros se deshacían de todo lo que pudiera sujetarlos. Después de una media hora, un pasajero dijo que se volvió difícil respirar. Finalmente, los rescatistas rompieron el vidrio, pero 12 personas murieron en la inundación del metro. En otra parte de la ciudad de China central, niños tuvieron que ser rescatados de una guardería inundada. Las imágenes de las noticias mostraron que los rescatistas los sacaban flotando en tinas de plástico. Cuando tenemos estas enormes inundaciones, las poblaciones humanas están cada vez más preparadas porque tenemos más experiencia. Así que los pronósticos del tiempo tratan de predecirlas y luego la gente trata de huir y llegar a tierra alta. Y así son mucho menos dañinas de lo que habrían sido hace algunos años, cuando la gente no estaba preparada para las inundaciones. Pero lo que hemos visto más recientemente es que estas inundaciones llegan de forma muy repentina, y en Alemania la gente no tuvo tiempo de prepararse, estaban dormidos en sus camas y de pronto sus casas enteras, sus autos, todo se lo llevó la lluvia. Y como dije,
Más de 200 personas murieron y vimos un fenómeno similar recientemente en Tennessee, en Estados Unidos, donde murieron 22 personas. Si uno se imagina que esto pasa tan rápidamente que no puedes huir o subirte a tu auto y conducir a un terreno más alto a tiempo, puedes imaginar que es una experiencia aterradora. Personas en China murieron en el metro, de modo que estaban en las estaciones subterráneas de la ciudad y el agua entró muy rápido y muchos de ellos se ahogaron, pero claramente no habrían estado ahí si hubieran pensado que iba a ocurrir una inundación. Pero estas cosas suceden muy rápido debido a la cantidad de agua que se vierte en poco tiempo y de esta forma. Un mayor número de nuestras grandes ciudades experimenta inundaciones repentinas a niveles nunca antes vistos. En conjunto, la inundación global del verano del 2021 ha desencadenado una grave y generalizada devastación y destrucción. Cuando prendemos la televisión y vemos las inundaciones que han ocurrido recientemente en todo el mundo, me refiero a Alemania, a Tennessee, en los Estados Unidos, a China, cuando la gente se ahoga en las estaciones del metro, es una crisis. Y si estás atrapado en una de esas emergencias, lo sientes. Claramente eso no nos afecta a todos todo el tiempo. Y el instinto humano es seguir con nuestras vidas como si nada pasara, pero cuando miras el número de estos eventos que suceden en el mundo, y hay algo así como 84 desastres graves de este tipo, solo en los primeros 6 meses del 2020, entonces puedes entender por qué se llama crisis. Y todos los pronósticos que tenemos apuntan a que si seguimos emitiendo estos gases a la atmósfera, eso se va a poner mucho, mucho peor. Puede parecer una crisis para algunas personas ahora, pero si no hacemos algo con el cambio climático, se sentirá como una catástrofe para millones de personas. El vínculo entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos ha estado bien documentado. Si bien es cierto que el calentamiento global no provoca inundaciones directamente, sí agrava muchos de los factores que lo hacen. Naturalmente, el clima y las temperaturas de la atmósfera cambian durante periodos de tiempo muy largos debido a cosas como las erupciones volcánicas y las erupciones solares. Sin embargo, el reciente y rápido aumento de la temperatura que hemos visto en los últimos 200 años se debe a la actividad humana, principalmente a la quema de combustibles fósiles, pero también por eliminar los sumideros de carbono que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, como destruir ciertos paisajes como los bosques y las selvas que absorben una gran cantidad de carbono. Podemos estar seguros de que el cambio climático empeora las inundaciones, porque sabemos que el calentamiento de la atmósfera está añadiéndole más agua y podemos ver que las inundaciones son más extremas ahora de lo que eran. Una de las ramas más fascinantes de la ciencia climática, que es relativamente reciente, es la llamada ciencia de la atribución, donde los científicos son cada vez más capaces de decir sobre un evento concreto, ya sea una inundación, una ola de calor o un incendio forestal, si el cambio climático ha hecho que este evento, por muy extremo que sea mucho más probable de lo que hubiera sido sin el cambio climático. A medida que el clima sube la temperatura, lluvias más intensas aunadas al aumento del nivel del mar están creando mayores y más devastadoras tormentas. Cientos de miles de personas más podrían quedar expuestas en los próximos años. En todo el mundo, se espera que las estaciones húmedas sean más húmedas y las estaciones secas sean más secas. Es muy probable que Europa y el Reino Unido vean lluvias más intensas para finales de siglo. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el mundo verá aguaceros más intensos, provocando más inundaciones, pero también periodos secos aún más largos entre cada lluvia, provocando más sequía. El IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, tiene varias predicciones en función de ciertas vías de lo que esperamos que sea el calentamiento. Por el momento, creo que está cayendo
entre los 1.5 y los 4 grados. Dependiendo del camino que tomemos, las consecuencias son muy graves. En 2015 se firmó el Acuerdo de París, cuyo objetivo era mantener el nivel de calentamiento dentro de los 2 grados, de los niveles preindustriales, pero haciendo todo lo posible para mantenerlo en 1.5. Y la razón por la que 1.5 es tan importante es porque muchas naciones y comunidades del mundo lucharán por sobrevivir a medida que el nivel del mar suba, las temperaturas aumenten y el hielo se derrita, en especial muchas comunidades indígenas. Y con cada pequeña fracción extra de calentamiento encima de eso, hay consecuencias realmente devastadoras para muchas personas en todo el mundo y para nuestra vida silvestre y nuestros ecosistemas y biodiversidad, con temperaturas muy extremas que causan verdaderos estragos en la vida de cada persona en este planeta. El clima siempre ha cambiado y tenemos pruebas muy claras de ello, pero al mismo tiempo está muy claro que los cambios que presenciamos ahora, inequívocamente, se deben a las actividades humanas. Y esa palabra viene del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es un organismo de científicos climáticos del mundo que generalmente se considera la voz más autorizada sobre el clima. Y está claro que la influencia humana en el clima está ahí y es cierta. El petróleo, el gas y el carbón son tipos de combustibles fósiles e históricamente los hemos quemado para crear energía que puede usarse para calentar nuestros hogares, cocinar alimentos, suministrar nuestro sistema eléctrico. Cuando quemamos esos combustibles fósiles, ahí emiten lo que llamamos gases de efecto invernadero. La mayoría de la gente habrá oído hablar del dióxido de carbono y el metano. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera y por lo tanto, durante periodos de tiempo calientan la temperatura media de la atmósfera global. El dióxido de carbono suele permanecer durante unos cientos de años. El metano tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono, pero desaparece más rápido que este. La quema de estos combustibles fósiles ha provocado el aumento de las temperaturas y el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero pueden retirarse de la atmósfera mediante un proceso llamado secuestro y, de nuevo, lo que la gente conocerá más serán los árboles y los árboles absorben mucho dióxido de carbono y a medida que destruimos los bosques y las selvas se produce menos secuestro, por lo que permanece más dióxido de carbono en el aire de lo normal. La agricultura es una fuente importante de cambio climático porque ponemos muchos fertilizantes en nuestros campos y eso libera otro de los gases de efecto invernadero que es el óxido nitroso. Y también el ganado, sobre todo el vacuno y el ovino, producen mucho metano cuando comen y eso también contribuye al calentamiento global. Enero del 2021 fue el enero más cálido jamás registrado, y las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un récord en el 2018. Desde el 2016, la temperatura global promedio ha estado entre las más altas registradas, y con toda probabilidad, el planeta romperá temporalmente el umbral de 1.5 grados centígrados en algún momento de los próximos 5 años. Muchos países se comprometieron con un objetivo de 0 emisiones. El Reino Unido se comprometió a alcanzar el objetivo en el 2050, algo que hace 8 o 9 años habría sido completamente impensable. Desafortunadamente no sucede muy rápido y todavía vemos muchas inversiones en combustibles fósiles y en la industria de estos combustibles. Los bancos, por ejemplo, han seguido financiando muchos proyectos de combustibles fósiles a pesar de reconocer y ser conscientes del Acuerdo de París que se firmó hace ya 6 años. Así que queda mucho por hacer y cada año que pasa corremos más riesgo de no poder cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo. El grado del calentamiento de la Tierra o de la atmósfera terrestre, y por lo tanto de estos fenómenos que vemos que se vuelven tan extremos, dependerá de la cantidad de estos gases que sigamos emitiendo en el futuro. Y si seguimos así, como lo hemos hecho durante las últimas décadas, podríamos tener aumentos de temperatura de hasta 5 grados. Los científicos pueden evaluar cuáles eran los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera en la época preindustrial,
es decir, antes de 1850, antes de que empezáramos a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, sobre todo carbón en aquella época. Y en general, los científicos creen que la concentración atmosférica era de unas 250 partes por millón de dióxido de carbono. Lo que no parece mucho, pero ya tiene esa influencia perceptible en la temperatura. La Tierra es mucho más cálida de lo que sería si el dióxido de carbono no existiera, y desde entonces hemos aumentado sustancialmente esa concentración, pasando de 250 a 430 partes por millón. Y si añadimos los otros gases y comparamos con el dióxido de carbono, son más de 450, por lo que se puede ver que ha habido un aumento muy significativo en la concentración atmosférica de estos gases de efecto invernadero. Lo más obvio es inmediatamente reducir las emisiones en la medida de lo posible. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí es algo que podemos empezar a hacer ahora, en especial en países como el Reino Unido, que tienen ahora la capacidad económica y financiera, y también entendemos el cambio climático y sus impactos. Tenemos que asegurarnos de que hacemos todo lo posible, tan firme y tan rápido como podamos, reduciendo las emisiones, poniendo fin a las prácticas insostenibles en general. Y desde el punto de vista del Reino Unido, hay que predicar con el ejemplo. Fuimos el primer país que empezó a quemar carbón. Históricamente hemos tenido muchas emisiones, tenemos la responsabilidad de también ser los primeros en solucionar esos problemas. Bueno, he pasado la mayor parte de mi vida laboral pensando en cuestiones relacionadas con la energía, el cambio climático y la sostenibilidad en el mundo en general. Creo que el núcleo del proyecto para hacer frente al cambio climático va a ser obtener nuestra energía de diferentes fuentes, de fuentes de carbono cero, por lo que es enormemente esperanzador lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Que la energía solar y la energía eólica se han vuelto mucho más baratas y ahora son tan baratas como los combustibles fósiles en la mayor parte del mundo, por lo que realmente no hay ninguna razón para continuar con el uso de los combustibles fósiles. Eso es algo en lo que los gobiernos marcaron la diferencia, que no habría sucedido sin una fuerte acción gubernamental, y demuestra lo que se puede lograr. Una de las características del cambio climático, el calentamiento global, es que es un fenómeno mundial. No es algo que ningún país, incluso el más grande, pueda resolver por su cuenta. Requiere colaboración y cooperación entre todos los mayores emisores, y debe hacerse urgentemente. Así que me refiero a China, obviamente, que es el mayor emisor, también a los Estados Unidos, y ahí de inmediato hay un problema porque China y Estados Unidos no están en los mejores términos. Hablamos sobre Europa, que es otro continente emisor muy grande. Nos referimos a la India, que se está convirtiendo en uno de los mayores emisores, y también a Arabia Saudita y Rusia, dos países muy diferentes. Todos ellos tendrán que tomar medidas si queremos abordar este problema. Y sinceramente no entiendo cómo la gente en el poder puede seguir como ahora. ¿Cómo pueden mirar a sus hijos a los ojos mientras están sellando su futuro? No es posible prevenir completamente las inundaciones, pero podemos tomar medidas para minimizar su devastación, como hacer mejoras inteligentes al uso del agua en los edificios e infraestructura verde. Hay muchísimas maneras de diseñar ciertos entornos para que soporten más inundaciones. Existen formas específicas de gestionar las inundaciones procedentes del mar, las procedentes de los ríos y las procedentes de las lluvias. No soy arquitecta, pero sé que existen pasos específicos que se pueden tomar, ya sea en pueblos y ciudades existentes o a medida que desarrollamos nuevas ciudades y pueblos. Estos métodos de adaptación pueden incorporarse a nuestros edificios y carreteras y también a los ríos que podamos construir. No podemos evitar que llueva, pero podemos adaptarnos a las crecientes inundaciones que se producirán en el futuro. Sabemos lo que hay que hacer. Una de las cosas que ha sido fascinante en mi trabajo durante los últimos 20 o 30 años
es que se han intentado un gran número de cosas para abordar este tipo de cuestiones, no lo necesario y no lo suficientemente fuerte, que es la razón por la que todavía experimentamos estos problemas. Pero sabemos cómo tenemos que crear energía que no aumentará el cambio climático. Sabemos qué tipo de vehículos necesitaremos. Sabemos cómo crear entornos urbanos mucho más agradables para vivir. Sabemos que podemos producir grandes cantidades de alimentos sin destruir la biodiversidad. Sabemos que no necesitamos destruir la selva amazónica para tener suficiente comida. Sabemos todas estas cosas, pero son inconvenientes para algunos y a veces son más caras. A veces van en contra de los intereses particulares de sectores muy poderosos, como el de los combustibles fósiles, y no hacemos nada. Like the fossil fuel lobby. So we're not doing them. Creo que todo el mundo tiene un papel en el reto de superación de la crisis climática, ya sea haciendo pequeños cambios individuales en su vida personal o hablando con otros sobre lo que es el cambio climático y cómo ayudar a detenerlo, ya sea saliendo a la calle y exigiendo un cambio o cambiando tu carrera para trabajar en la solución de la crisis climática, o dejar de volar o comiendo menos carne o lo que sea. Todos tenemos un pequeño papel y sin la mayoría de la gente no seremos capaces de hacer ese cambio, y las personas que están en una posición de privilegio para tener el tiempo y la comprensión de lo que el cambio climático es, deben aprovechar eso al máximo para animar a los demás y llevar la mejor vida que podamos, que ayude a detener lo que le está sucediendo a la atmósfera. Los políticos simplemente actúan como líderes, y tal vez sea ingenuo esperar que actúen como tales, porque si hicieran lo que hay que hacer, es muy posible que en las democracias los echaran, porque la gente todavía no está preparada para cambiar sus vidas adecuadamente en esa dirección. La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer, la mala noticia es que no lo hacemos. Simplemente tenemos que cambiar el funcionamiento de nuestro sistema económico para darle mucho más valor a los procesos naturales que ahora estamos destruyendo. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y los gobiernos y la gente de todo el mundo luchan con eso, porque no hacemos las cosas que hacemos sin razón. Las hacemos porque nos gustan, son convenientes o son rentables, y eso es lo que tiene que cambiar, y debe cambiar urgentemente. La crisis climática es el tema que define nuestro tiempo. Ya se encuentra aquí. A medida que el mundo emerge lentamente de la pandemia de COVID-19, las emisiones de carbono vuelven a aumentar. Al inicio de la pandemia se produjo un enorme descenso de las emisiones por muchas razones, y una muy importante en el mundo fue el transporte y los viajes, porque los vuelos eran casi nulos y la gente no iba a ningún lado. Estamos empezando a ver que el aumento vuelve, incluso a más de un año de no hacer nada. Así que no podemos confiar en emergencias como la pandemia para reducir las emisiones, y también creo que he visto mensajes de personas diciendo que la naturaleza vuelve ahora que los humanos no están, y miren lo que hemos hecho por la contaminación y las emisiones, pero eso nunca debe ser a expensas de que la gente muera. Entonces, el mensaje en torno a eso es bastante difícil. Creo que la pandemia de COVID ha sido obviamente una tragedia inexplicable para muchas personas, y lo sigue siendo. La mayoría del mundo aún no está vacunada y sigue sufriendo los estragos del COVID. Esto me mostró dos cosas. Me mostró primero que podemos cambiar nuestro modo de vida muy rápidamente si sentimos que debemos, y responder al cambio climático requerirá que cambiemos nuestro modo de vida. No será necesario que nos encerremos en nuestras casas, pero sí que cambiemos la forma en que viajamos y cuánto viajamos, lo que comemos y cómo se produce, cómo calentamos y enfriamos nuestras casas y de dónde obtenemos nuestra energía. Son grandes cambios y no pueden hacerse de golpe. Pero lo que el COVID me enseñó es que cuando sentimos que tenemos que hacerlo, las sociedades pueden cambiar su forma de vida rápidamente. La otra cosa que me enseñó el COVID es que cuando los gobiernos quieren, pueden gastar grandes sumas de dinero. Si pienso en las sumas de dinero que los gobiernos planeaban gastar en el cambio climático a principios de este siglo, hablaríamos de unas pocas decenas de millones, y todos pensarían que es una gran cantidad.
mientras que ahora gastamos cientos de miles de millones, y en el caso de Estados Unidos estamos gastando 5 billones en estos aspectos económicos. Esas cantidades son simplemente alucinantes, y no me cabe duda de que si hubiéramos gastado algo parecido a esas sumas en los primeros años de este siglo, ahora estaríamos mucho mejor situados para abordar el problema del cambio climático. Habríamos impulsado esas tecnologías mucho más rápido, mucho más lejos. El carbón sería un combustible del pasado. Ya no lo quemaríamos porque es el combustible fósil más dañino. Y lo que el COVID demostró es que cuando los gobiernos quieren hacerlo, lo hacen. Pero aún no se toman el cambio climático en serio como para hacerlo. Y ese es el trabajo de los ciudadanos. La gente común tiene que hacer que sus políticos se tomen el cambio climático más en serio de lo que lo están haciendo. Los políticos no lo están tomando en serio, porque todos ellos no lo harán por sí mismos. Nuestros líderes no parecen entender que la crisis climática está aquí y ahora. No es algo en un futuro lejano y distante. Pero si suficientes personas impulsan el cambio llegará. Y nosotros somos esas personas, y cada uno de nosotros cuenta. Si pensamos en los problemas que discutimos, las inundaciones, las olas de calor, las sequías, los impactos en el sistema alimentario mundial y lo amplificas, si ves lo que ha sucedido en Alemania o California o cualquier otro lugar y piensas que eso sucede en más lugares más seguido, más intensamente, y luego piensas en cómo las sociedades reaccionarán a eso, obtendrás enormes movilizaciones de gente. Puede haber disturbios en el sistema alimentario, y obvio eso afectará más a los pobres, porque ellos ya tienen esas dificultades, y obtendremos un caos creciente en diferentes sociedades. ¿Hasta dónde llegará eso? No tengo idea. Lo único que sé es que cuanto más calor haga, más cosas pasarán. Eso significa que para las sociedades será cada vez más difícil mantenerse unidas. A los migrantes les resultará más difícil encontrar un lugar que los reciba. Se desesperarán cada vez más y podemos esperar ver mucha más violencia en la sociedad. Y de hecho podemos esperar una guerra. Así que no es un panorama agradable, por lo que es absolutamente esencial que estos procesos políticos a nivel mundial consigan realmente que los países se comprometan a realizar reducciones reales de las emisiones y que las apliquen. Los objetivos están muy bien, pero son solo el principio del proceso. Falta cumplir el objetivo y todos los países que se han fijado algunos objetivos aún no han puesto en marcha las políticas necesarias para cumplirlos. Podemos predicar con el ejemplo, podemos ayudar a otros países que no tienen necesariamente la tecnología y la economía para hacerlo. Aún hay tiempo, pero se está acabando. Inundaciones, megasequías, incendios forestales y calor extremo hacen que partes crecientes de nuestro planeta sean inhabitables. El cambio climático está provocando que muchos de los mayores desafíos del mundo, desde la pobreza hasta la extinción de la vida silvestre, sean más difíciles. Por supuesto, algunos factores están más allá del control humano, pero con nuestro conocimiento y tecnología todavía podemos actuar para reducir nuestro impacto en el clima. Y solo una acción climática ambiciosa puede hacer que eso suceda. Todos los países deben unirse. El calentamiento global está peligrosamente cerca de salirse de control. ¿Es demasiado tarde para detenerlo? Mucha gente considera que pensar en la crisis climática es abrumador porque da miedo y es desalentador, y parece muy incierto que tengamos un futuro seguro. Pero si no actuamos sobre esos sentimientos de miedo y dolor, entonces, ¿para qué sirve intentarlo? Creo que mi mensaje para la gente es que intente convertir esa ansiedad o esa apatía en algo que le ayude a impulsar el cambio y no solo aceptar que así serán las cosas. Nuestra Tierra y millones de personas están en peligro. ¿Seremos capaces de mantener la cabeza fuera del agua?
Crisis climática, inundaciones.